Tengo mil historias de tu fidelidad. Bendiciones y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntanos tu testimonio. Mi nombre es Karina Aparcedo y hoy te quiero contar mi historia. El libro de Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino a matar, robar y a destruir, pero dice también que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y así quiero comenzar mi historia. En primer lugar, quiero contarte que, nací en un hogar de 5 hermanos, yo soy la segunda, y en ese tiempo, cuando mi mamá sale embarazada de mí, se separa de mi papá, pero no sabía que estaba embarazada de mí. Así que ella se separó y se apartó completamente de su vida. Yo nací en Venezuela y Venezuela es un país muy grande. Ella se fue a vivir a otro estado completamente lejos de donde vivía mi papá y pues más adelante conoce a otra persona y se vuelve a juntar. De allí bien nacen 2 niñas, y, a la edad de 4 años empiezo a sufrir de abuso sexual por parte de mi padrastro. Esto nace como un juego de padre e hija, era lo que él me decía, y, pues yo lo veía así, como un juego. Eh, Realmente era como yo era una persona una niña inocente, no sabía qué estaba pasando. Solamente yo pensaba que estaba jugando con mi papá, o en este caso era mi padrastro. Pasa el tiempo y a la edad de 11 años, mis ojos como que literalmente fueron abiertos y en ese momento él se separa de mi mamá, él abandona a mi mamá. Cuando él la abandona, yo puedo ver el sufrimiento que ella tenía en ese momento. Estaba pasando por un momento de mucha depresión, de mucha tristeza. Una mujer con 5 hijos, sola. Y pues fue bastante difícil en ese momento, como les cuento, mis ojos fueron abiertos y ya entendí que lo que venía pasando durante todos esos años no era un juego de papá e hija, sino que era un abuso. Y allí el enemigo siembra en mi corazón esa idea de que ya ningún hombre se iba a volver a fijar en mí o se iba a querer casar conmigo porque yo no era virgen. En esa época se hablaba mucho de la virginidad, de que uno llegaba virgen al matrimonio y que pues eh, necesitábamos, pues era como la santidad, ¿verdad? Para poder casarte, era como un requisito, digámoslo de alguna manera. Y pues yo crecí mi adolescencia pensando eso. Sin embargo, aparte de eso, yo al ver a mi mamá sufrir por esta situación que le había pasado, yo me quedé callada con lo que ya yo había entendido que estaba pasando. Esa fue como la primera razón. Y la segunda razón era porque yo decía, no quiero que mis hermanas vayan a sufrir lo que al enterarse lo que su papá me había hecho. Y pasó el tiempo, yo crecí pues con ese vacío en mi corazón, con esa tristeza. Llevé mi vida normal, como cualquiera, iba al colegio, me gradué de 5.º año y pues ese vacío seguía ahí latente en mi corazón. Siempre decía dentro de mí, si mi papá hubiese estado conmigo, eso no me hubiese pasado. Eso era como lo que más me marcaba. Y cuando al transcurrir el tiempo, yo empiezo a buscar el amor, querer llenar ese vacío que había en mi corazón con el amor de un hombre. Pero resulta que entonces lo buscaba de una manera equivocada. Inclusive mis 2 primeras relaciones que tuve me enamoré, fueron personas 10 años mayor que yo. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, no estaba buscando era una paternidad realmente. Y ya me separo de esta última relación. Era bastante compleja, era bastante, si lo podíamos llamar de una manera,
bastante tóxica, pues destruí un hogar, él era un hombre casado. Sin embargo, pues recuerdo que en mi corazón no había como un deseo de destruir un hogar, sino que yo en medio de mi tristeza y de lo que yo estaba viviendo internamente, yo buscaba esa necesidad de afecto. Mi mamá trabajaba mucho, salía, siempre andaba buscando cómo mantener el hogar. Y pues conozco a este señor y equivocadamente, pues empiezo a tener una relación con él a escondidas, y me sentía bien. Y sin embargo, yo no pensaba, no había como esa maldad de voy a destruir ese hogar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sino que yo simplemente quería llenar un vacío en mi corazón. Más adelante, pues, me tocó vivir sola, luego me voy a vivir con este señor, luego de una separación. Fue realmente una época bastante compleja en mi vida. Y más adelante, en medio de esa historia, hablando con mi tío, que ya él conocía al señor, él me dice, yo empiezo a hablar con él, que era como la persona más cercana, aparte de mi mamá, que yo lo veía como una persona, como un papá, pero era distante porque él vivía muy lejos de mí. Entonces yo lo llamo un día, y le digo, es que yo me está pasando esto, tengo esta situación, yo me siento muy mal. Y él me presenta a Jesús como Señor y Salvador. Recuerdo que incluso hice la oración de fe con él, una oración en donde él me invitaba a entregarle mi vida a Cristo. Y y a empezar a buscarle. Sin embargo, eso quedó allí. Yo no entendí, ¿no? Y él, como les digo, por la distancia, nunca más volví a, mm, a darle como seguimiento tal vez a este tema. Pasa el tiempo, yo me separo de esta persona y me uno al que actualmente es mi esposo y me vengo a vivir a Costa Rica. Este tío que les cuento que vivía acá en Costa Rica, él pastoreaba una iglesia y él nos empezó a invitar constantemente cada domingo, vamos a la iglesia. Y yo en el momento decía, ay, pero qué aburrido, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Y resulta que cuando nos invitaba siempre decía, tranquilo, que después que salgamos de la iglesia vamos a ir a comer, nos vamos a pasear. Y creo que eso fue lo que Dios utilizó como para irnos enganchando poco a poco. Yo recuerdo que entraba a la iglesia y en los momentos de adoración yo lloraba, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando yo me vengo ya como les había contado, tenía una relación y me vengo embarazada. Mi esposo se vino un poco más adelante por resolver temas de papeles y de venta de sus cosas. Y en ese transcurrir, que empiezo a asistir a la iglesia, el Señor empezó como a tratar conmigo. Ya cuando mi esposo llega aquí, empezamos a tener problemas de matrimonio, choques de relaciones porque nunca habíamos convivido juntos. O sea, habíamos empezado una relación, pero nunca habíamos convivido. Y el momento en que empezamos a convivir, empezamos a chocar caracteres, empezamos a tener problemas de que por qué yo tengo que hacer esto, por qué tú tienes que hacer aquello, por qué no sé qué. Y ahora también, obviamente, adaptarnos a un país diferente, donde él no tenía su familia cercana, yo sí tenía familia, pero eh, pues él se sentía de pronto solo. Y a raíz de esa situación, yo empiezo a buscar al Señor. Empiezo a decirle a mi tío, le digo, yo quisiera que nos guíes, nos apoyes para empezar como a conocer al Señor, a leer la palabra, a entender, no queremos separarnos. Y creo que aquí voy a hacer un paréntesis porque resulta que a la edad de 9 años yo sufría de anemia, una anemia crónica. Y resulta que mi mamá, con
el esposo que tenía en ese momento, deciden meterme a la santería y me hacen lo que se llama popularmente, bueno, me hacen el santo, me, me hacen toda esa ceremonia y empezamos a vivir como esa vida de santeros. Pues cuando yo ya nunca como lo practiqué como tal, en este caso mi mamá sí lo practicaba un poco, pero yo no, pues no me llamaba la atención, no me gustaba, simplemente pues decidieron supuestamente hacerme el santo para salvarme la vida, porque yo me estaba muriendo. Pasó el tiempo, yo los tenía ahí, pero realmente yo nunca los utilizaba como tal. Eh, y resulta que ya cuando estoy en este proceso de conocer al Señor, pues yo decido separarme de todo eso. Yo decido romper con todo ese pacto que había hecho en algún momento. Yo decido, le pedí ayuda a ese tío porque él tenía experiencia, ya conocía más la palabra, conocía al Señor y él podía darme esa guía para hacer lo que yo tenía que hacer. Agarré ese día todas las piedras, todos los santos, y aquí quiero hablar sobre la palabra porque la palabra dice que no nos haremos imagen de nada que está en la tierra, de nada que está debajo del mar, de nada, ni de rocas, ni de estatuas, ni de imágenes, sino que sea Dios nuestro único Dios verdadero, que amemos a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y yo les hago, los insto a esto porque muchas veces queremos ver a Dios en medio de una estatua. Y realmente, como dice eso, esto no tiene ni oídos para escuchar, ni boca para hablar. Pero dice la palabra que Él sí te puede escuchar con claridad. Y hay un popular dicho que dice, ¿para qué voy a ir con los payasos si puedo hablar con el dueño del circo? Así que para mí eso fue en ese momento como yo decía, yo para qué tengo que ir con el payaso, yo voy a ir directamente al dueño del mundo, al que creó los cielos y la tierra, y yo empecé a tener ahí una relación con Dios. Sin embargo, como les contaba anteriormente, pues yo no había conocido a mi papá, había tenido también una idea equivocada de papá, porque el papá que tenía en ese momento, que era el que me debía haber cuidado, que era el que me debía haber protegido, no lo hizo. Y cuando empiezo a asistir a la iglesia, que empiezo a conocer al Señor, que me empiezan a hablar de papá, de la paternidad de Dios, de todas estas cosas, me costaba muchísimo ver a Dios como un padre. Yo decía, ¿cómo puedo ver a Dios como un padre si yo no tuve eso? Si yo no conozco eso. Eso no existe en mi memoria, no existe en mi vida, nunca existió en mi vida. Y pues Dios empezó en mí esa obra de sanidad, de sanar mi corazón desde la raíz, desde prácticamente mi nacimiento, porque pues venía de toda una disfuncionalidad. Por eso les dije desde un principio que el ladrón no vino sino a matar, robar y destruir. Pero aquí entró el enemigo, ese ladrón robó mi niñez, robó mi adolescencia, prácticamente mucha parte de mi adultez, de todo lo que yo pensaba, lo que tenía que pensar que realmente era la verdad, pues yo pensaba algo que no era. Pero aquí cuando vino, ahí donde de ese mismo pasaje habla, donde que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, Él entró ahora sí a mi vida, a darme esa vida que fue la que Él vino, la que Él sufrió en el madero, esa muerte, para que yo pudiera tener esa vida. Y ahí empezó la restauración, él empezó a sanar todo lo que había hecho el enemigo o ese ladrón en mi vida, todo lo que él robó. Y yo recuerdo que desde muy chiquita, desde muy temprana edad, yo siempre había dicho que quería ser mamá, que quería tener una familia, que quería tener un esposo, unos hijos. Y a pesar de que yo pensaba que nadie se iba a querer casar conmigo, pues Dios me dio un matrimonio
Hoy tengo una familia de 2 hijos, un varón que ya tiene 17 años, una niña que tiene 9 años, que fue igual una promesa que el Señor me dio. Hoy día tengo una familia y ha sido maravilloso este caminar con Dios, ese crecimiento, todo lo que Él ha venido a hacer en mi vida. Y hoy, pues, quiero animarte a ti de que sé que a veces hay momentos en la vida en que podemos pasar por situaciones muy difíciles, muy duras inclusive, pero cuando yo conocí al Señor, yo conocí la esperanza. Yo entendí que no todo era malo y que había un Dios que podía sanar mi corazón, que había un Dios que podía transformar mi vida entera y cambiar ese lamento en baile, ese lloro en alabanza. Y hoy Él cambió todo eso y hoy soy una nueva persona, ahora Cristo vive en mí y ahora Cristo es el dueño de mi vida, se convirtió en mi amigo, se convirtió en mi papá. Yo lo veo siempre, hablo con él todas las mañanas, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando estoy cocinando, cuando voy manejando, siempre estoy hablando con él. Y es sencillo, es fácil. Algo que no veía antes, pues hoy para mí es una realidad completamente diferente. Y no quiero decir con esto que la vida no tiene dificultades, que la vida no tiene problemas, pero se camina diferente, se camina confiado en las promesas de Dios. Alguien me dijo una vez, en la palabra está llena de promesas y estas palabras vienen a ser como un seguro. Cuando tú tienes un seguro, tú tienes que saber qué qué te da, qué beneficios te da ese seguro para que cuando tú tengas un accidente puedas saber o un choque, puedas identificar qué te cubre ese seguro. Y así son las promesas de Dios. Si nosotros nos conocemos las promesas de Dios, vamos a poder caminar agarrados y tomados de esas promesas que son las que nos van a ayudar a pasar los procesos, a vivir esos procesos. Y bueno, quiero contarles cuál es mi versículo favorito y está en el Salmo 121. De hecho, se los quiero leer textualmente para que lo agarren y lo tomen también para ustedes. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Desde Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y recuerdo que me apropié tanto de este versículo porque cuando tú le entregas tu vida a Dios o tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Pero hubo un momento o una época en la que yo sentía temor de no irme al cielo y el Señor empezó a tratar conmigo y Él dijo, a través de esta palabra, Él me dijo, yo guardo tu alma. Yo guardo no solo tu alma, yo también guardo tu salida, yo guardo tu entrada, yo soy tu guardador. El sol no te fatigará de día. Y cuando yo entendí esta palabra, para mí fue como, wow. Yo cada que salía, yo le digo a mis hijos, siempre los guardo y declaro esa palabra sobre ellos, la declaro sobre mi esposo, sobre mi vida, sobre mi familia. Y hoy quiero invitarte a que tú también hagas este Salmo 121 el tuyo, y que pues puedas usar y a tomarte esta promesa de lo que es Dios para nosotros. Un testimonio que me pasó después que conocí al Señor, ya después conociendo su palabra, yo empecé a estudiar en un grupo de estudio bíblico. Y todas las semanas nos reuníamos, estudiábamos la palabra, eventualmente hablábamos sobre un tema en específico, ya sea el perdón, finanzas, el servicio, pues muchísimas cosas. Pero este día hablan acerca de Filipenses y dice,
Por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, y Él guardará tu corazón en Cristo Jesús, tu corazón y tus pensamientos. Pues resulta que ya yo en ese tiempo trabajaba en una empresa en donde tenía que, en el área de ventas, y tenía que vender una cantidad mensual para poder comisionar. Entonces, resulta que estábamos a poco del cierre y yo, por decirles un ejemplo, yo hice el estudio bíblico el lunes y el martes tenía que, bueno, irme a trabajar y ya faltaban como 2 días para el cierre de mes. Y me levanté y me fui a orar y le digo al Señor, bueno Dios, tu palabra dice esto, yo aprendí esto anoche, yo aprendí esto ayer. Y yo necesito, quiero decirte hoy en la mañana, que yo necesito 4 líneas para llegar a la meta. 4. Así, le fui muy específica, así tal cual como se lo estoy diciendo, se lo dije en ese momento. Y le dije, necesito 4 líneas para poder llegar a la meta. Así que te doy gracias porque sé que tú me vas a ayudar y tú vas a guardar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y me fui. Ese día tenía una reunión con una clienta que íbamos a hablar otro tema completamente diferente. Estuvimos en la reunión, voy y busco a una de las compañeras que me iba a acompañar y empezamos la reunión, termina la reunión y yo venía pensando, yo decía, Dios mío, ¿a quién voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿A qué cliente llamo? Porque no tenía ningún cliente como para cerrar. Y resulta que cuando voy saliendo de esta oficina donde había llegado, esta señora me dice, Karina, no te vayas, porque necesito 4 líneas de aquellas que me habías mencionado anteriormente para los choferes. Yo en ese momento me quedé atónita porque yo dije, ¿qué? Claro, esta expresión la hice muy dentro de mí, pero yo decía, no puedo creerlo. Si esta oración la hice como hace 10 minutos, hace, no sé, una hora, media hora, no recuerdo, pero, y ya Dios me contestó. O sea, para mí fue como, wow. Y de verdad, la señora me entregó todos los documentos, me firmó el contrato y yo llegué y pude cerrar el mes. Y para mí fue la respuesta de Dios más rápida que Dios me pudo haber hecho. Y fue maravilloso porque realmente empecé a enamorarme de esas promesas que Dios tiene en su palabra. A partir de ahí yo empecé a querer, a tener como más hambre y sed por conocer lo que Él había escrito en esa palabra, en esa Biblia. Y cada vez pues siempre me gusta contar este testimonio porque sé que muchas veces pasamos por dificultades, pasamos por de pronto cosas que necesitamos y no sabemos, andamos como afanados, corriendo, ver de qué manera lo resolvemos porque nos hemos criado así, que nosotros tenemos que resolver todo. Pero cuando tú decides tomarte de la mano de Dios y aferrarte a sus promesas, vas a tener una ayuda que vas a decir de verdad que esto es algo completamente diferente, esto es algo que estaba fuera de mi órbita, fuera de verdad de mis planes, y vas a ver cómo la mano de Dios te va a ayudar, vas a ver cómo te vas a sentir más tranquilo, vas a ver cómo te vas a sentir más seguro, a pesar de que vas a pasar por situaciones, porque incluso la palabra lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Así que hoy te invito a que te tomes de esas promesas, que las hagas tuyas también. E incluso en nuestra iglesia tenemos un grupo jueves de estudio bíblico. Por si te quieres conectar, te vamos a dejar acá en la pantalla nuestro, nuestra página de Facebook para que puedas conectarte con nosotros y aprender de la palabra y aprender de las promesas de Dios. Así que bueno, quiero despedirme de ustedes. Esta fue toda mi historia y nos vemos en un próximo episodio de Cuéntanos tu testimonio. Chao, chao. Tengo mil historias de tu fidelidad.